Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Privilegio enorme es lo que nuestro buen Señor nos permite poder encontrarnos de nuevo en la exposición de la palabra del Señor. Saludos para ustedes, hermanos, gracias por estar siempre con nosotros, escuchando y estudiando juntos la palabra del Señor. El tema de hoy: yo soy el pan de vida. Grábenlo en la mente durante la exposición de la palabra del Señor. Yo soy el pan de vida. Según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 al versículo 59, ¿verdad? Pero voy a leer en específico los versículos. El versículo 6:48. Jesús, Él dice: yo soy el pan de vida. Capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Hermanos, el Evangelio de Juan tiene un propósito. Su propósito es que presentar a Cristo con claridad, llamar a los lectores a creer que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios que da vida eterna. El Evangelio de Juan presenta rasgos peculiares y únicos, aunque comparte la misma finalidad con los tres: presentar a Jesús y su ministerio. Juan, con admirable concisión, manifiesta el propósito que lo mueve a escribir este evangelio, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Este libro se escribió aproximadamente entre la década de los 90 a 100 años después de Cristo. Y este evangelio, Juan empieza con la introducción del Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, es decir, en Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, en el versículo 48 del capítulo 6 presenta el primero de los 7 yo soy de Jesús, que solo aparecen en el Evangelio de Juan. Hay un paralelo significativo entre esta expresión y el nombre del Dios del pacto, Jehová, por el cual se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios: Señor, ¿quién eres? Yo voy a ir a sacar tu pueblo Israel si me dices quién eres, porque ellos me van a preguntar: ¿quién eres tú? Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir? ¿Qué mensaje les voy a entregar? ¿En nombre de quién voy a llegar a ellos? Jehová le dice: di, me encontré con él, yo soy el que soy. Este nombre, mis hermanos, indica la existencia permanente de Dios, que Él existe de principio y toda la eternidad. Él no tiene principio, en Él se origen el principio. Él crea los cielos y la tierra, según encontramos en Génesis capítulo 1, y es así cuando comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. La introducción del libro presentando, argumentando el escritor de Juan
del libro de Juan, y lo escribió Juan argumentando su argumento que Jesús es Dios. Y precisamente cuando Jesús aborda el tema de el pan de vida con las personas que le seguían, quiero llevarles al contexto del pasaje, mis hermanos. Después de la alimentación de los más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, Jesús proveyó de alimento, mis amados hermanos, a esos hombres. Nos relata el capítulo 6, el versículo 1, comienza diciendo: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Pero ¿cuál es el propósito de cada milagro que el Señor hace? Tiene un propósito teológico. Tiene un propósito, mis hermanos, que la gente no podían entender en ese momento. Pero lo seguían a Él por lo que Él hacía. Después de que Él terminó de alimentarlos a orillas del mar de Galilea, ¿verdad? En el lado de Tiberias, Él se fue a un lugar solo a orar, mientras que mandó a sus discípulos para que vayan de regreso. ¿En dónde? En Capernaum. Y es en Capernaum donde se origen la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida. Mis amados hermanos, debemos de preguntarnos qué clase de pan les gusta la gente. ¿Qué es lo que buscaban ellos? En el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente buscaban a Jesús por lo que Él hacía. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente, después de ver las señales, sanidades, milagros, ya no les interesaba seguir a Jesús, el por qué hacía esas cosas. Cuando Él los alimentó, buscaron a Jesús porque Jesús los alimentaba. Pensaban de un rey que les daría las cosas milagrosamente. La gente buscaban a Jesús porque se saciaron, porque comieron. Recordemos, con 5 panes Jesús alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Y tampoco sin contar los niños, pero se dio de comer a todos milagrosamente. Pero eso le llamamos es la gracia de Dios. Nos damos cuenta que Jesús se preocupaba de las necesidades generales de la gente en ese tiempo. Y si alguien se pregunta el día de hoy, ¿Jesús se interesa de mi necesidad? Claro, se interesa de tus necesidades generales, pero principalmente de tu necesidad espiritual. ¿Qué dijo Jesús que le daría el Hijo del Hombre a estas personas? Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién da la vida eterna? Dios.
Días pasados hablábamos, hermanos, que la salvación es la obra de la divinidad, es la obra de la Trinidad de Dios, sin incluir méritos humanos. El hombre no atribuye nada para su salvación. El Señor me salvó no por mis obras, sino por la obra de Dios. Jesús les dice exactamente estas palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Este versículo tiene dos interpretaciones. Primero, la gente trabajaban, anhelaban comer y comer y comer y comer, saciar su hambre material. Segundo, querían trabajar para ganar salvación, como muchos el día de hoy pretenden ganar el favor de Dios con sus obras. Nadie puede ganar el favor de Dios con sus obras, porque cuando yo vengo a la Biblia, voy en Romanos, voy en Isaías, me presenta que no hay ningún justo, no hay ningún bueno. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? De los que quieren ganar el favor de Dios con buenas obras. Quiero llevarles a Isaías, capítulo 64, versículo 6, donde allí nos presenta cuál es la realidad del hombre. El hombre pretende ganar el favor de Dios, pero no puede. ¿Por qué? Aquí está la razón. Si bien todos nosotros somos como suciedad, como somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahí está. El hombre no puede ganar absolutamente el favor de Dios, ni la nación Israel. Lo que se describe aquí es que las obras de la nación elegida por Dios eran como trapos de inmundicia. En ellos no había justicia. Y la gente pretende ganar el favor de Dios cuando no tienen nada de justicia. Hay algunos que dicen: estoy sufriendo, pero siento que no tengo mucho pecado. No, el hombre está bajo pecado. Romanos capítulo 3 presenta que el hombre no tiene nada bueno, no es justo, no entiende a Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Vamos a seguir. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Versículo 28. ¿Qué dijo Jesús que era la obra de Dios? Aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Qué dijo Jesús que era la obra de Dios? Versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué vamos a hacer entonces para practicar la obra de Dios? Jesús responde en el 29: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién? En Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios para dar vida eterna. No hay tal cosa que si yo creo en Dios y no estoy seguro de mi salvación. Algo muy importante quiero dejarles claro, mis hermanos. Se ve la persona que tiene a Cristo, se ve el cristiano, el hombre que se ha convertido en el Señor. Alguien que no se ha convertido en el Señor no hace obras de justicia. Estoy diciendo que las obras de justicia son el resultado de que yo ya soy justificado. También quiero llevarles a Juan capítulo 5.
El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio a su Hijo. 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cómo honrar al Hijo? Es creer en Él. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer en el Hijo de Dios. Entonces dice, viene el resultado, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. El que cree ha pasado de muerte a vida. Es que cuando alguien cree en Cristo, pone fin a las obras de la carne e inicia las obras del Espíritu. Hay personas que no entienden esto, que no comprenden el creer en Cristo. Por cierto, el día de hoy hay un evangelio falso que promete vida eterna a aquellos que no demuestran que son salvos ni permanecen en Cristo, no permanecen en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Notemos, los que habían creído en Él. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí va. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un sí condicional, si permanecéis en mí. En mi palabra, entonces se notarán que son mis discípulos. ¿Cómo vamos a notar al cristiano permanece en la palabra del Señor? Versículo 30 y 31, vamos a ver lo que pidió Jesús a la multitud. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús había hecho muchos milagros, pregunto. ¿O Jesús no había hecho ningún milagro? ¿Verdad? Jesús había hecho muchos milagros desde el comienzo de su ministerio hasta este tiempo. Han pasado ya años de su ministerio, pero ellos nunca se habían fijado. ¿Por qué? Seguían a Jesús, pero no habían entendido el objetivo de los milagros. El objetivo de los milagros era para que conozcan a Dios en la persona de Cristo, que Cristo es Dios. Jesús había sanado a enfermos, endemoniados, paralíticos, cojos. La gente se había dado cuenta de las obras que él hacía, pero todavía siguen pidiendo obras. Hoy en día, la gente sigue pidiendo obras, siguen pidiendo milagros. Más milagros que la resurrección de Cristo no hay. El que no cree en la resurrección de Cristo, no hay más milagro. El versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos pensaban que quien dio el pan a los antepasados de ellos, cuando estuvieron peregrinando en el desierto 40 años, Dios les proveyó pan en su bondadosa misericordia para que ellos no muriesen en el desierto. Es decir, la nación Israel vieron las obras de Dios, pero ellos creían que era Moisés quien les daba, no era Dios. Entonces,
Ese es el problema el día de hoy, de no entender qué y por qué Dios hace obras. Versículo 32 y 33. ¿Quién dijo Jesús que era el verdadero pan de vida? ¿Quién? Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús pasa a explicar que quien dio el pan a los hijos de Israel en el desierto era Dios, pero también viene otra explicación. Mi Padre os da el verdadero pan, porque todos los que comieron el maná en el desierto murieron, pero el que da Dios en este momento, el que dio Jesús a entender a las personas que le seguían, era el verdadero pan del cielo, era Cristo mismo. En versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué da vida al mundo? Debemos de preguntarnos. Debemos de detener cuando leemos este pasaje y nos detenemos ahí y hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Jesús da vida al mundo? Porque el mundo están muertos en sus delitos y pecados. Quiero enseñarles cuál es la realidad del hombre en el mundo que no tiene a Cristo. Alguien que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados y es hijo de ira. Efesios capítulo 2. Voy a leer estos versículos. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, mis hermanos? Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos. Pregunto, ¿qué hace alguien que ya está muerto? ¿Puede caminar? No. ¿Puede hablar? Tampoco. La realidad del hombre que está en el mundo está muerto. Por más que tenga muchas preparaciones académicas, eso no importa, que tenga muchas riquezas, está muerto en sus delitos y pecados. Pero debemos notar bien, ¿quién da vida? Dios a través del Hijo de Dios, Dios a través de Cristo. Y Cristo es Dios, es la palabra encarnada. Pablo le pasa diciendo a los hermanos de Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, vamos a entender esto: los que estamos en Cristo, un día andábamos en el mundo perdidos, seguíamos la corriente del mundo, voluntariamente, pero siendo esclavos del mismo pecado, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, dice, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia sois salvos. Esto es lo que está dando a entender Jesús a la gente que le seguían. Leo de nuevo el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió, no subió, que bajó del cielo y da vida al mundo. Ahora sí vamos a entender el contexto. Da vida porque el mundo estaba muerto. La gente que estaban en el mundo estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
vida en abundancia, porque es que es eterno. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Todavía siguen diciendo, no entendieron lo que les dijo, que la obra de Dios consistía en creer en Cristo. Hoy, la invitación a usted, mi estimado amigo, que usted está sin Cristo, la invitación es que usted crea en Cristo para comer de este pan. Es creer en Cristo, creer en Cristo. Versículo 35. Vamos, tengo una pregunta. ¿Qué dijo Jesús que sería el resultado de venir a Él? Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es decir, no busca justificarse ante Dios, sino que en Cristo es justificado. Es presentado ante Dios esta persona que cree en Cristo justo, no medio justo, sino justo. Nunca tendrá hambre. Es que Cristo Jesús es el quien pudo satisfacer todas las demandas de Dios. Y el que cree en mí, notemos la palabra creer, el que cree en mí no tendrá sed jamás. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos también el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice en el versículo 16: ve, llama a tu marido. Y esta mujer responde y dijo: pues yo no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido. 5 maridos has tenido. Pero recordemos la primera plática. Cuando empezaron a platicar, hablaban sobre el agua. En versículo 13 y 14, Jesús presenta que Él es el agua de vida. Que el que cree en Él nunca va a volver a tener sed jamás. Hermanos, amigos, ustedes están viviendo una vida ajena de Dios, viviendo alejados de Dios. Es tiempo de venir a Cristo y recibir vida abundante, creer en Él. Él puede saciar todas nuestras necesidades. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es una verdad. La gente estaba viendo a Cristo, pero no creían en Él. Hoy en día, Dios sigue teniendo paciencia para que la gente crean en su Hijo Jesucristo, obtengan vida eterna, salvación. Siguen no creyendo en Él. Versículo 37. ¿Qué dijo Jesús? Que nunca hará a aquellos que vengan a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Encontramos algo importante e interesante en este versículo. Es que Dios elige a los salvos. Jesús está diciendo claramente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Es que ha sido elegido por Dios. Por eso la salvación no se pierde, porque es la obra de Dios. Dios elige a los salvos. Mas alguien diría: pero hermano, pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero debemos de entender este pasaje a la luz de otros pasajes de la Biblia, mis hermanos. Cuando habla mundos, no está hablando de todos. Está hablando de los salvos. En versículo 38.
¿Cuál es el propósito cuando Jesús descendió del cielo? Aquí encontramos el propósito. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús le gustaba hacer la voluntad del Padre. Le encanta hacer la voluntad del Padre. Versículo 34 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué hace la gente de hoy? Ellos quieren hacer su propia voluntad, menos la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los que predican, los que cantan? Quieren hacer su propia voluntad. Quieren buscar su propia gloria y no la gloria de Cristo. Versículo 39 y 40. ¿Cuál dijo Jesús que era la voluntad del Padre? Aquí está. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos quienes creen en Él son salvos para vida eterna. Juan capítulo 5. Versículo 25. Dice: de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. También encontramos este mismo pasaje en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Es el apóstol Pablo hablando en este pasaje. Versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron por el nombre de Cristo van a resucitar primero. ¿Cuál es el propósito? Aquí está. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es el versículo 17, mis amados hermanos. Sigo leyendo el versículo 39. Pastor 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La gente empezaron a hablar, a murmurar, versículo 41. Y aquí encontramos la razón de que el por qué ellos empezaron a murmurar. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Sencillamente ellos no podían entender que Jesús era Dios. Para ellos era un simple hombre. No. ¿Quién dijo Jesús que podía venir a él? Versículo 43 y 44. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Aquí vamos a encontrarnos con la omnisciencia de Dios. Dios conoce todos los pensamientos de los hombres. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie va a venir a mí si el Padre no ha elegido. Nadie va a creer en Cristo si el Padre no lo ha elegido. Si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Pero ¿cómo va a convencer al Espíritu Santo de pecado al pecador cuando no es expuesto la verdad del Evangelio? Versículo 44. Si el Padre
que me envió no le trajere, yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si interpretamos este pasaje a la luz de lo que Jesús estaba enseñando a los judíos, a la gente en ese tiempo, Dios mismo les estaba hablando. Dios mismo les estaba enseñando la verdad del Evangelio, la verdad que ellos necesitaban para salvación. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. A esa gente Dios les habló por Hijo, por Jesús. Jesús mismo les habló la verdad. Y hoy Dios nos está hablando por su Hijo, en Hijo, a través de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oye la verdad del Evangelio, viene a Cristo, se convierte a Cristo y se convierte en una nueva criatura, nueva persona. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, sino que solamente Jesús conoce a Dios. 47. ¿Qué dijo Jesús que resultaría el creer en Él? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida y tiene vida eterna. Ahora sí, voy a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, solo aquel que cree tiene vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 48. 51 y 58 dice: Yo soy el pan de vida. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que cree en Cristo vivirá eternamente. Este es el contraste que hace Jesús entre el maná y el pan de vida. El maná comieron los antepasados de ellos, pero murieron en el desierto, fallecieron. Pero todo aquel que come el pan de vida, que cree en Cristo y se alimenta de Cristo todos los días de su vida, tiene vida permanente en Él, porque Cristo le da vida a esta persona. ¿Qué dijo Jesús acerca de su carne y su sangre? Versículo 53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come,
Él también vivirá por mí. La vida que tenemos los cristianos es la vida de Cristo que ha puesto en nosotros. Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que tienes el Espíritu de Cristo, vas a vivir la vida que Cristo vivió. Pero también Dios tiene respuesta a las necesidades del hombre. Hay unas preguntas retóricas que hay que responder y analizar con mucha precisión. ¿Qué cosas nosotros buscamos frecuentemente? ¿Nos aferramos más a las cosas del mundo? ¿Nos aferramos más a las obras de la carne, más que las obras de Dios? ¿De qué maneras usted tiene una actitud exigente hacia Dios? ¿Cuándo y por qué vino Jesús? ¿Vino usted a Jesús? La respuesta es obvia, es que usted vino a Jesús porque usted necesitaba saciar su hambre espiritual que solamente Cristo podía saciar. Las obras no podían y no pueden saciar. ¿De qué maneras ha satisfecho Jesús su hambre y su sed de aceptación y propósito en la vida? Usted va a tener su respuesta. Otra pregunta, ¿de qué manera se siente usted todavía vacío? Si usted se siente vacío, debería buscar a Dios constantemente. Alguien que desea llenarse de la presencia de Dios lo tiene que buscar frecuentemente. Muchas veces nos afanamos a las cosas de la vida y nos sentimos frustrados y ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque la verdadera realidad es que nuestra vida está centrada allí. Y cuando cambiamos y cuando ponemos los ojos en Jesús, Él puede satisfacer. Él conoce nuestras necesidades y Él puede responder nuestra oración en su tiempo. Mis amados hermanos, ¿qué situaciones le hacen sentir inseguro? ¿Cuándo se siente seguro de su relación con Dios? ¿Por qué razón? Usted debe evaluar de qué manera ha resultado ser la vida cristiana diferente a lo que usted esperaba. ¿De qué manera es Jesús un ejemplo que debemos seguir? Esto sí voy a responder. ¿De qué manera es Jesús un ejemplo que debemos seguir? Es que Él hacía la voluntad del Padre y debemos de someternos en sumisión a Él. El Evangelio no es una cuestión de declaraciones. El Evangelio es una vida y aceptar el señorío de Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo todos los días de nuestra vida. Porque el que cree en Él es una nueva persona. El que come de Él, se alimenta de Él. ¿Cómo voy a comer de Él? Viniendo, leyendo su palabra, viviendo su palabra. Hermanos, muchos de nosotros tenemos necesidades materiales. Necesitamos saciar. Es necesario que vengamos a Él en este momento. Y no solo ello, tenemos nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades emocionales. ¿Cómo van a ser respondidas? Jesús tiene respuesta a todos ellos. El Señor tiene respuesta a todos ellos a través de Cristo, y Cristo puede satisfacer todos ellos, mis amados hermanos. Él tiene la última palabra. Por ejemplo, los jóvenes necesitan una novia. Busquen al Señor primero y el Señor les dará la persona indicada en su momento. Pero ustedes busquen también con diligencia. Hay que vivir con diligencia, hay que andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, conociendo la voluntad del Señor. Un padre que tiene necesidad, conozco perfectamente las necesidades humanas. Yo soy humano, pero yo encomiendo mis necesidades al Señor. Y el Señor en su providencia me da lo que necesito, me da de trabajo, me provee todo lo que necesito. ¿Por qué?
porque los que confían en Él, los que se alimentan de Él, los que se aferran a Él, el Señor sabe cómo sacarles avante y cómo proveer a ellos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a elevar palabras de oración a nuestro buen Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Honramos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, porque eternamente y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Te adoramos, glorificamos tu nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que han estado con nosotros en ese tiempo de exposición de tu palabra. Por favor, Señor, bendígalos, dales fuerza. Tú conoces la necesidad de ellos. Yo te pido, Señor, que tú puedas satisfacer la necesidad de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quiero orar por los que están enfermos. Por favor, haz tu voluntad. Sánalos, Señor, en tu soberana voluntad. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, quiero agradecerte por el privilegio que tú nos das con mis hermanos, el compartirle a ellos tu palabra y la oportunidad, Señor, que ellos tienen escuchar tu palabra, alimentarse de tu palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna porque tú eres eterno y vives para siempre, Señor.